Ahí sí. Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Debate Público. Hoy día con el programa número 173 de emisiones. Hoy día vamos a tocar un tema que está muy vigente, que es el tema de los movimientos políticos y sociales. Desde el estallido en adelante, ustedes pudieron observar diferentes movimientos políticos con diferentes reivindicaciones, tanto territoriales, ambientales, feministas, en fin, políticos también, que emergieron a partir del estallido o que fueron relevados por los medios de comunicación a través de las asambleas, en fin, y se visualizaron a través de las redes sociales y diferentes medios. Y hoy tenemos un invitado, justamente, que pertenece a uno de esos movimientos y está trabajando desde hace muchos años en Inquietando desde el Margen, que es un medio, ¿cierto? Un medio, es un conglomerado en realidad. Es como medio de comunicación, es movimiento, un centro de pensamiento político, en fin. Él es Abner Vega, él es profesor de Historia y Geografía y nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Abner? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy agradecido, encantado de estar participando en el programa. Así es que ojalá podamos conversar y comentar, dilucidar algunos de estos temas tan importantes como los que tú estabas señalando. Gracias, Abner. También está el panel habitual de debate público, Marlene Núñez y Nelson Campos. ¿Cómo está, Marlene? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches, Abner, muy bienvenido nuevamente. Hola Nelson y muy bienvenida también la presencia en línea. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Abner. Gracias por estar con nosotros hoy día. Saludos a todos los que nos están escuchando, están en contacto en YouTube y en Facebook con nosotros para seguir analizando esto que nos está pasando y que no solamente nos está pasando a nosotros como país, sino que a otros países de este continente. Así que gracias por estar con nosotros, Abner. Gracias, Nelson. Sí, vamos a partir justamente con los movimientos sociales y políticos, que era el título del programa. Como les decía, hay un montón de movimientos que están hoy día en el país levantando diferentes reivindicaciones, tanto en la derecha como en la izquierda. Siempre se ha dicho que la izquierda está fragmentada en diferentes movimientos, en fin, pero la derecha también tiene sus quiebres y sus problemas internos. Pero vamos a hablar básicamente de los movimientos sociales a partir de la izquierda. Estos movimientos que, si bien es cierto, en algún momento pueden emerger como grandes convocantes de masa, pero en este último tiempo se han ido diluyendo. El tema de la participación ha estado en déficit en diferentes asambleas, ya las asambleas se ven muy poco, y hay movimientos que desgraciadamente ya desaparecieron. Y hay otros movimientos que se veían históricamente grandes y también han estado debilitados en este último tiempo, y sobre todo después del plebiscito del año pasado, el 4 de septiembre, donde ganó la opción rechazo. De ahí en adelante hay un montón de líderes
que dejaron las pistas, por así decirlo, y dejaron de ponerle ímpetu al cambio social, o por lo menos se dieron un descanso. Y creemos nosotros acá en Debate Público, por ejemplo, que estos momentos son justamente para estar en la palestra, para estar haciendo activismo, porque son los periodos de crisis más grandes que ha vivido este país, creo yo, en la política después del golpe de Estado. Así que queríamos saber cuál es tu apreciación, Abner, referente a estos movimientos, que algunos son emergentes, otros ya han estado varios años con nosotros, y este fenómeno de la poca participación. ¿Cómo estás, Abner? Bien, bien. Sí, son temas bastante interesantes, muy contingentes y además provocadores, porque tienen que ver con debates que están todavía abiertos, tienen que ver con algunos temas incluso no se han tocado por parte de las izquierdas. Mira, sería súper importante a lo mejor hacer una pequeña precisión con algunos conceptos antes de empezar a opinar algunas cosas. Por ejemplo, me parece que es súper importante tener en cuenta que desde los pueblos, desde los sectores populares, efectivamente emergen en algunos momentos de la historia movimientos sociales, emergen movimientos populares y casi siempre de forma posterior emergen también movimientos, organizaciones políticas. Pero esto tiene un sentido, esto no es como en el aire, no es en abstracto, sino que esto es en la historia misma, eh, porque esos movimientos sociales y políticos lo que buscan en cada momento de la historia es acumular fuerzas que permitan cambiar lo que se denomina correlación de fuerzas. Lo que tiene que ver con dos sectores de la sociedad en pugna, dos sectores de la sociedad con intereses distintos. Entonces, los pueblos necesitan acumular fuerza teórica, política y social para hacer ese intento de cambiar aquellas cosas que les molestan del contexto en que les ha tocado vivir. Y también en la misma línea de aportar con alguna clarificación de algunos conceptos, eh, los pueblos han estado dominados, han estado explotados por grupos de la sociedad muy pequeños que organizan la economía de una determinada manera. Y a eso se le conoce como modo de producción. Entonces, es súper importante tener en cuenta que en cada momento de la historia hay un modo de producción. Hay una formación económico-social, un modo de producción, una economía, un sistema, decimos más coloquialmente. Así en lo cotidiano siempre hablamos de sistema económico. Bueno, un sistema económico entonces es un modo de producción. Pero cada modo de producción se aplica en distintos momentos de la historia con diferentes modelos de acumulación. Entonces, el sistema económico en la actualidad es capitalista, o el modo de producción es el capitalista, pero el modelo de acumulación o el modelo económico, como decimos habitualmente, no es el mismo hoy que antes del golpe de Estado, por ejemplo. Entonces, antes del golpe de Estado en Chile, teníamos un modelo de acumulación que se le llama industrializador, porque creaba una industria nacional, industrializador, sustituidor de las importaciones, y en la actualidad tenemos un modelo de acumulación económico que es primario exportador, que coloquialmente le llamamos neoliberal. Neo por nuevo y liberal porque hace relación con el liberalismo filosófico y el liberalismo económico de hace muchos siglos atrás. Dicho eso, en términos de algunos conceptos, como esto de movimiento social o movimiento político o acumulación de fuerza o modo de producción o sistema, modo de acumulación o modelo económico, entonces ahí sí uno puede ya situarse en lo que tú señalabas en el periodo de la revuelta. Entonces, ¿qué teníamos al momento de la revuelta en Chile? Al momento de la revuelta en Chile teníamos un sistema económico capitalista, teníamos un modelo económico neoliberal, teníamos un proceso histórico de 50 años del golpe de Estado que hizo pebre al movimiento popular chileno, que buscaba acumular fuerza para cambiar el capitalismo, para cambiar el modo de producción por otro, que lo hizo pebre,
Cuando digo lo hizo pebre, me refiero a que lo destruyó en términos políticos, sociales, económicos, culturales, incluso morales, militares, en fin. O sea, toda la acumulación de fuerza que había hecho el movimiento popular durante 70, 80 años, el movimiento popular chileno, es derrotado el 11 de septiembre del año 73 y en adelante. Y más encima se reestructura el modelo económico. El modelo de acumulación eh, se cambia de uno industrializador, sustituidor de importaciones, a uno primario exportador o neoliberal. Y eso teníamos en el momento de la revuelta, un sistema y un modelo súper claro y establecido, muy ultraliberal, muy represivo, contrainsurgente, en fin, y con un modelo de acumulación neoliberal que impacta directamente en la cultura, en la mentalidad, en la forma de pensar, en las estructuras de pensamiento de las personas, de nuestros pueblos. Y en ese contexto, entonces, se produce este estallido, este terremoto social por cansancio de nuestros pueblos. Ojo, porque ahí empezamos con las diferencias. Es un cansancio respecto de las instituciones del Estado, las instituciones de la economía, en fin. Lo que había perdido legitimidad en Chile era la institucionalidad. Las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, el Parlamento, los gremios de empresarios, de empresarias, en fin, eso había perdido legitimidad. Pero en la mentalidad del pueblo, como había un movimiento popular derrotado por 50 años, no existía conciencia, no existía claridad respecto de la necesidad de organizarse para cambiar el modo de producción y ni siquiera el modelo de acumulación. Entonces, la gente sale a la calle por un hastío, por un cansancio, por una frustración, por un enojo extremo, pero bastante emocional, muy poco político y casi nada de organizado. Y se produce entonces lo que en Inquietando desde el Margen caracterizamos como revuelta. Y decimos que es revuelta y no es rebelión, porque las revueltas son bastante violentas, bastante espontáneas, bastante breves. En cambio, una rebelión es organizada, es preparada, tiene objetivos políticos, no necesariamente es breve, puede ser breve, pero también si es derrotada rápidamente, pero también puede durar en el tiempo, etc. Entonces, desde nuestro punto de vista, esa revuelta, que es una revuelta con poca organización y casi sin objetivos políticos transversales a un movimiento social amplio, a un movimiento popular amplio, es derrotada rápidamente. En mi opinión, yo he tenido muchas discusiones con muchos compañeros, incluso en ese contexto más álgidas que hoy día me encuentran más razón, pero en ese tiempo yo decía, la revuelta duró una semana, la revuelta duró muy pocos días y rápidamente la revuelta fue encauzada, dirigida hacia horizontes que no tenían que ver con el reclamo emocional de los pueblos en la calle. Y la lápida encima de la revuelta, desde mi perspectiva, donde se cierra un pequeño periodo, hay una pequeña coyuntura, fue el 19 de noviembre, perdón, el 15 de noviembre del 2019. Es decir, esa pequeña coyuntura que se abre el 18 de octubre dura hasta el 15 de noviembre, menos de un mes. Y ahí se le pone la lápida a ese proceso y se inicia otro proceso donde ya la iniciativa no está en manos de los pueblos en las calles, sino que la iniciativa está claramente en manos de una élite política, económica y cultural que ha dominado este país por decenios o por siglos. Y esa élite es transversal. Esas familias que gobiernan este país desde hace 200 años es absolutamente transversal, desde la ultraderecha hasta el Partido Comunista o el Frente Amplio. Es absolutamente transversal. Y todos ellos y todas ellas estuvieron de acuerdo que había que terminar con la coyuntura de la revuelta y que había que iniciar un proceso de pacificación del país, de las masas, de la gente que estaba en la calle, y de cambio constitucional. En otras palabras, esto de que había que calmar las pasiones de las masas, que había que centrarlas en la institucionalidad y que había que cambiar la constitución, fue impuesto por las élites. Y fue una forma de salida institucional
a una revuelta muy masiva que se produce en nuestro país. Y hoy día estamos viviendo casi el cierre de ese proceso. Estamos ya a punto del cierre de 4 años de un proceso en contra de la revuelta, de un proceso anti-revuelta, que se inicia el 19 de noviembre, desde mi perspectiva, del 2019, y que se va a cerrar el 17 de diciembre del 2023. Y se va a cerrar con este plebiscito, donde no tengo muchas dudas de que va a ganar el en contra, porque por el en contra están desde la Democracia Cristiana, Partido Socialista, el PPD, en fin, Partido Comunista, Frente Amplio y la gente organizada de nuestro pueblo, entonces están todos en contra, entonces va a ganar el en contra, pero se va a cerrar ese proceso. No va a haber un tercer intento de cambio de constitución, porque ya lograron sus objetivos las élites. Las élites entusiasmaron a nuestros pueblos por 4 años en pequeños chanchullos de cambio de constitución, de cambio de gobierno, de cambio de gobernador, etcétera. Nos embaucaron por 4 años en unos procesos electorales estériles, absolutamente unucos, absolutamente que no llevan a ninguna parte. Nos embaucaron en eso y hoy día dicen, listo, ya logramos nuestro objetivo, ya pacificamos el país, ya convencimos a la gente que aquí hay que cambiar la constitución, pero como en el plebiscito va a perder el cambiar la constitución, entonces ya no lo vamos a volver a hacer. Y se va a cerrar este pequeño ciclo, esta pequeña coyuntura de 4 años, y ahí es donde debiésemos estar preparándonos a full para lo que se viene post 17 de diciembre. Desde mi perspectiva, desde la perspectiva Inquietando desde el Margen, lo interesante viene recién. Lo interesante viene ahora, cuando se cierre este proceso de comillas cambio, para no cambiar nada por arriba, y entonces la gente por abajo empieza a decir, ¿y ahora qué? No nos cambiaron la constitución, no cambió el neoliberalismo, no cambió el capitalismo, Boris es más de lo mismo, etcétera, 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 entonces ¿qué? Y ahí es donde debiésemos nosotros y nosotras tener relativa claridad y tener propuestas para decir, bueno, esto es lo que estamos planteando, estos son los procesos de acumulación de fuerza que estamos proponiendo para este contexto, porque vuelvo a la idea original, se trata de acumular fuerzas por parte de los sectores populares para cambiar la correlación de fuerzas respecto del bloque dominante y poder cambiar el modelo económico, el modo de producción idealmente, que son las cosas que nos oprimen como pueblos en el caso de Chile, el capitalismo está vivito y coleando 150 años, el neoliberalismo desde por lo menos el año 76, 78, eh, y a nivel mundial el capitalismo ya tiene 5 siglos. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Entonces, necesitamos acumular fuerzas para cambiar la correlación y entonces provocar cambios reales en nuestra sociedad que nada tienen que ver con esos cambios eunucos, castrados que nos propusieron el 19 de noviembre del 2019. Gracias, Abner. Y en ese grupo de movimientos, ¿qué rescatas? ¿Cuáles son para ti los movimientos que hoy en día tienen más relevancia y que no están, evidentemente, dentro de la esfera de los poderes institucionalizados, como los partidos políticos, por ejemplo? Claro, ahí habría que señalar lo siguiente, bueno, a ver, en el Inquietando siempre nosotros decimos que, de hecho yo partí diciendo eso, que nos falta en las izquierdas hacer balances históricos y nos falta hacer diagnósticos honestos. Con esto de balances históricos me refiero a que nos falta unificar mínimamente qué pensamos que significó la Unidad Popular. ¿Fue un gobierno reformista? ¿Fue un gobierno revolucionario? ¿Avanzó? ¿No avanzó? ¿Fue derrotado? ¿Fue vencido? ¿Fue fracasado? En fin, son cosas que todavía no terminamos de discutir. Y luego, ¿qué significó el movimiento de resistencia a la dictadura militar por 16 años? ¿Cuántos avances, cuántos logros? En fin, y las mismas preguntas, ¿fue vencido, fue derrotado, fue fracasado, etcétera? ¿Cuáles eran los actores políticos al interior de ese movimiento de resistencia a la dictadura militar? Y una cuestión que nosotros tenemos una respuesta a priori, pero también falta discutir si eso fue un movimiento de resistencia a la dictadura civil-militar o fue un movimiento popular. Desde la perspectiva Inquietando del Margen, no fue un movimiento popular. Desde la perspectiva de Inquietando desde el Margen, llevamos 50 años sin movimiento popular. Y lo que hay entonces son movimientos sociales
Y los movimientos sociales se caracterizan porque están en torno a una demanda. El movimiento social se construye en torno a una demanda, no de manera transversal. Entonces puede haber un movimiento social por la educación, y ahí pueden converger apoderados, académicos, profesores, profesoras, estudiantes, en fin, trabajadores de la educación en su conjunto, pueden converger por una defensa de la educación pública, gratuita, con control comunitario, en fin, como se caracteriza ese movimiento, pero es un movimiento en torno a una demanda. O el movimiento feminista, o el movimiento de años atrás, recordemos, de los subcontratados, subcontratadas, o el movimiento por no más AFP, en fin, están en torno a una demanda. Entonces, movimientos sociales de corta duración. Movimientos sociales de corta duración. Se agota la demanda, ya sea porque se desinfla, porque pierde fuerza, no porque se haya resuelto, o porque el poder inteligentemente te dice, ya mira, vamos a crear una constitución nueva, o vamos a crear una comisión para estudiar esto, o vamos a cambiar el gobierno para darte respuesta, en fin, y te convencen a la gente de tranquilizarse, de desarmar su movimiento, mientras esperan la respuesta desde arriba. Y eso ha pasado en los últimos años con muchos de estos movimientos, de los subcontratados, el movimiento de los deudores habitacionales, el no AFP, en fin. O son cooptados los dirigentes, o te dan aspirina, o te prometen un cambio futuro, pero se desarman estos movimientos. Entonces, movimientos sociales en Chile sí hay, sí han existido, pero son de corta duración y en torno a una pura demanda. Y lo que necesitamos en realidad priorizar en nuestras construcciones es la conciencia de que necesitamos pasar de la creación o articulación de movimientos sociales a movimiento popular. El movimiento popular tiende, al ser popular de los pueblos, del pueblo en su conjunto, tiende a incorporar las distintas demandas. Eso es lo que no hubo en la revuelta. En la revuelta cada cual levantaba su bandera por separado. Acá lo que necesitamos es la organización de las distintas demandas y la convergencia en torno, no a una orgánica, pero sí en torno a una plataforma de lucha, o en torno a un pliego de los pueblos, o en torno a un programa, en fin. No tiene por qué ser en torno a una organización, pero hay que buscar la unidad de esas demandas. La educacional, la de salud, la de los subcontratados, subcontratadas, la del NOMA FP, la feminista, etcétera. Buscar la convergencia, y entonces estaríamos hablando de un movimiento popular. Bueno, si somos capaces en las izquierdas de conversar estos balances históricos y hacer un diagnóstico honesto, entonces podríamos estar en condiciones de ir, ¿cómo podría decirlo para que no suene feo? De ir como priorizando algunos ámbitos de demanda, algunos territorios en lucha, algunas opciones de cambio social, político, económico, etc. O sea, ir armando, en otras palabras, un programa, un proyecto, ir armando las propuestas tácticas, estratégicas, etc. Pero tenemos que pasar por esa otra etapa primero, los balances históricos y los diagnósticos honestos. Y en el tema de los diagnósticos, también hay que ponerse de acuerdo, porque desde nuestra perspectiva, en este momento, 4 años después a punto de cerrarse este pequeño ciclo contra revuelta, anti-revuelta, desde nuestra perspectiva seguimos sin que exista movimiento popular. Primero, por lo tanto, al no existir movimiento popular, difícilmente van a haber orgánicas políticas con cierto peso, con proyectos, con programas, en fin, con propuestas que el pueblo escuche, porque uno puede tener propuestas entre 4 paredes, pero que los pueblos escuchen. Porque pensamos también nosotros y nosotras que no hay que poner la carreta delante de los bueyes. O sea, primero es la acumulación de fuerza social, en paralelo la acumulación de fuerza teórica, en términos de praxis. O sea, lo social hay que hacerlo en el trabajo cotidiano, día a día, con las patas en el barro, en la pobla, en el sindicato, en el centro de estudiantes, en donde sea, la construcción social de base, acumulación de fuerza social, en la lucha, en la calle, en las marchas, en las protestas, acumulación de fuerza social, pero haciendo también sistematización, haciendo síntesis para construir la acumulación de fuerza teórica. Y de la acumulación de fuerza social y teórica recién vendrá la acumulación de fuerza política. Es decir, las macroconsignas, los proyectos, los programas, los pliegos del pueblo, en fin, como cualquiera que sea la herramienta política que propongamos, necesita previamente la existencia de movimiento popular. Es decir, gente organizada
y ciertas cuestiones pensadas, teorizadas, sistematizadas, cierta síntesis de esas prácticas. Bueno, y ahí, desde nuestra perspectiva, una vez hecho eso, entonces se pueden hacer determinadas alianzas por el tema de la necesaria unidad, porque creemos que la unidad es fundamental. Pero hay que distinguir siempre entre lo que es una unidad estratégica, con qué sectores del pueblo, con qué compañero y compañera, con qué organizaciones políticas, con qué organizaciones sociales nos aliamos en términos de un cambio de modo de producción, en otras palabras, quiénes son anticapitalistas y quiénes no, y de los anticapitalistas, quiénes son anticapitalistas revolucionarios y revolucionarias, y quiénes son anticapitalistas reformistas. Entonces, para ver las alianzas estratégicas. Y luego, alianzas tácticas, por así decirlo, alianzas para un periodo determinado, que pudiese ser una alianza para enfrentar los próximos 4 años, por ejemplo, de lo que se nos viene desde diciembre en adelante. O sea, alianzas tácticas que permitan a lo mejor no enfrentar el capitalismo, pero al menos sí enfrentar aquellas cuestiones más agudas del neoliberalismo. Pudiésemos generar un bloque de organizaciones que luchen contra el neoliberalismo al menos, aunque no se declaren abiertamente anticapitalistas, o no se declaren abiertamente, o no sean, porque pueden declararse, no sean abiertamente revolucionarias. Pero también hay alianzas que son en torno a cuestiones coyunturales. Hay alianzas que son para una coyuntura específica. Por ejemplo, hay alianzas que se crearon en el marco de la revuelta. Entre el 18 de octubre y el 19 de noviembre hubo ciertas alianzas que funcionaron bastante bien. En la calle, funcionaron ahí, donde las papas queman. No en los pasillos del Congreso, no en los partidos políticos, no en, en fin, no en los lugares donde habitualmente se hacen las alianzas políticas, no, en la calle, en las asambleas que se hacían en las esquinas de nuestras casas, en nuestros barrios. Ahí se dio una alianza coyuntural bastante amplia, potente, que puso al sistema, sobre todo al modelo, pero yo me atrevería a decir que puso al sistema en jaque en algún momento. Pero como no había organización ni propuesta política, no podía durar más que lo que duró. O sea, mucho duró en realidad para lo poco que había acumulado. Entonces, tenemos que, desde estos diagnósticos honestos, proponernos, bueno, entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Y con quiénes nos aliamos en lo estratégico? ¿Con quiénes nos aliamos en lo táctico? ¿Con quiénes nos aliamos en lo coyuntural? Y ahí nosotros tenemos algunas ideas, algunas cuestiones que hemos venido conversando, sobre todo en el último par de años. Lo primero que nosotros tenemos como bastante claridad a esta altura es que el gobierno de Boric, o encabezado por Boric, es un gobierno de derecha. O sea, todos quienes están hoy día en el gobierno son de derecha. No son de izquierda, no son amarillos, no son reformistas, no son traidores, son de derecha. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Me atrevo a decir esto porque ellos están defendiendo políticas económicas de ultraderecha. Entonces, ¿cómo se llama eso? Si ellos están defendiendo, ellos firmaron el TPP-11, el actual gobierno. Hoy día están promoviendo, producto de una discusión secreta, la actualización del TPP con la Unión Económica Europea, que el Parlamento Europeo lo va a votar a mediados de enero. O sea, ya está oleado y sacramentado. Y el Parlamento Europeo no se va a oponer porque el gobierno actual tuvo oportunidad de revisar lo que se había discutido para actualizar ese tratado. Entonces, el tratado que se va a firmar es con la venia de todos quienes están en el gobierno hoy día. Entonces, un gobierno, por más que tenga nombre PC o nombre Frente Amplio, un gobierno que promueve economías de libre mercado a través de tratados de libre comercio como el TPP-11 o el TPP con la Unión Europea, es de derecha. Un gobierno que promueve políticas represivas como la militarización del Gualmapu, o la ley Aula Segura, o la ley antitoma, o la ley antiusurpación, o la ley, en fin, Naim Retamal, o Gatillo Fácil, todas estas leyes represivas son gobiernos de derecha. Entonces, teniendo claro eso, de que estamos frente a un gobierno de derecha que aplica políticas económicas y represivas de derecha, o de ultraderecha incluso, entonces tenemos que visualizar que post 17 de diciembre se nos viene duro, con un fascismo desatado, con una ultraderecha desatada, producto también un poco del triunfo de Milei en Argentina, que lo comentábamos a la pasada antes de iniciar el programa, un fascismo así, pero en las nubes, y un gobierno que
está haciendo una política económica y represiva de ultraderecha. Entonces, se viene compleja la situación. Y ahí hay ciertas pistas que debiésemos poner atención. Por ejemplo, en Chile oficialmente faltan 250.000 viviendas. Hay una carencia de 250.000 viviendas. Oficialmente, extraoficialmente es 1.070.000 viviendas. O sea, tenemos 4 millones de personas en Chile que no tienen casa. Y algunas de esas personas están viviendo hoy día en campamentos muy grandes, muy masivos, en la quinta región, por ejemplo, en tomas, o están organizadas en comités de llegada, y Boris en su programa se comprometió con un programa de emergencia de vivienda a 250.000 casas. 250.000 y falta 1.000.000. Y ni siquiera va a cumplir las 250.000. Entonces, díganme si no, pasado este euforia, este mareo de la favor, de en contra, y las votaciones, y el apruebo, desapruebo, y Boris, etcétera, pasado ese mareo, díganme si después del 17 de diciembre no va a ser un temazo el tema de la vivienda en Chile y la posibilidad de articular movimientos de vivienda en Chile, pero autónomos, independientes, no dependientes del Ministerio de Vivienda, ni dependientes del Frente Amplio, no, autónomos, no dependientes de Ucamau. Ucamau se pasó para el otro lado. Toda la gente que se aglutina con Ucamau hoy día trabaja para el sistema, o sea, están calmando la cosa, le pasan el parlante a Boris para que hablen una protesta de los pobladores, o sea, esa estupidez no sé ya en qué cabeza cabe. Entonces, pero díganme si no, después del 17 de diciembre es fundamental ir articulando movimientos de gente sin casa, independiente, autónomo, que trabaje en el tema de la vivienda, no solo peticionando al Estado, sino que también autorresolviendo, en lo que en Inquietando llamamos poder popular, desarrollando formas organizativas que apunten a un poder propio de los pueblos. Entonces ahí tenemos un tema para trabajar, para ver si es estratégico, táctico, coyuntural, pero es un temazo. Otro temazo es que estamos en medio, ya hace muchas décadas, pero cada vez más álgido, en medio de un debate ideológico, un profundo debate ideológico, los poquititos, las poquititas que nos organizamos, o sea, tampoco soñemos aquí que el conjunto del pueblo, pero hay un profundo debate ideológico en esto de caracterizar qué es lo que es revolucionario, qué es lo que es anticapitalista reformista, qué es lo que es derecha hoy día, en fin. Yo hablo de las tres derechas, la derecha pinochetista, la derecha concertacionista y la derecha del Frente Amplio y del PC, pero otros compañeros todavía no. Pues. Entonces, eso hay que discutirlo. Y es un debate ideológico. O, por ejemplo, nosotros hablamos de un bloque dominante fortalecido y hay compañeras que siguen hablando como de pugnas interburguesas y yo no las veo por ningún lado. O, por ejemplo, nosotros decimos que no hay movimiento popular y hay compañeros que cada vez que hablan dicen porque el movimiento popular chileno, bla, bla, bla. Y, ¿qué movimiento popular chileno? Entonces, hay que ponerse de acuerdo en esas cosas para ir viendo este movimiento popular dónde encaja, dónde va. Pero de que va, y va con o sin nosotros y nosotras. De hecho, ya tiene una historia, tiene una historia larga. En el movimiento de deudores habitacionales, en los movimientos sin casa, en fin, o sea, hay una historia larga de los últimos 10 años, 20 años, de esos pobladores y pobladoras organizados en sus territorios, en los campamentos, en las tomas, en fin, y ahí tenemos que estar, pues, es ahí, no en otro lado. Y en ese debate ideológico de cómo caracterizamos el momento político, las posturas políticas, económicas, etcétera, se hace, pero fundamental, articular los esfuerzos de comunicación popular independiente, los esfuerzos de comunicación popular autónoma, no los dependientes del gobierno, no, los autónomos. Es fundamental articularlo, porque, o si no, ¿cómo vamos a tener una caja de resonancia poderosa para dar este debate político ideológico? Y al mismo tiempo desarrollar experiencias de educación popular. Es fundamental volver a la formación y a la educación política de las bases, no a la organización interna, el trabajo cuadro, los 4-5 de siempre, no, educación popular de las bases, formación política en la base con un lenguaje simple, directo, ameno, cotidiano, de poblador y pobladora o de trabajador y trabajadora, no técnico, no académico, no difícil, hay que hablar en fácil con la gente y la gente entiende, la gente no es tonta. Hay una tendencia a pensar en la izquierda que, no, que la gente no entiende, no, la gente entiende, pero hay que hablarle claro.
Hay que hablar de las cosas como son, pan, pan, vino, vino, y hay que hacer educación popular y dar este debate ideológico y ganar entonces cada vez más segmentos del pueblo en esta acumulación de fuerza teórica, en esta acumulación de fuerza social, para que podamos ir visualizando una acumulación de fuerza política en términos de propuestas de proyecto, programa, alianza, en fin. Entonces, ahí hay dos ámbitos que son potentísimos para trabajar, el de la lucha ideológica y el tema de la vivienda, súper concreto. Y agrego un tercero, hay más, pero agrego un tercero que va a ser fundamental también de diciembre para adelante, y que nosotros como Inquietando venimos impulsando con muchas ganas, todavía en la concreta nos ha costado, pero con muchas ganas, lo hemos venido discutiendo varios meses ya, que es el tema de la economía para el poder popular. Tenemos que ser capaces de hacer ejercicios de autonomía económica, aunque sea en grupos acotados de la sociedad. Tenemos que salirnos del capitalismo. Tenemos que empezar a crear las nociones, las ideas vagas, básicas, primigenias, de un nuevo modo de producción. No vamos nunca a cambiar el capitalismo si seguimos funcionando siempre dentro de la lógica del capitalismo. Entonces, estamos tratando de desarrollar experiencias de cooperativismo, de comercio justo, en fin, como le queramos llamar, pero que apunten a fortalecer a organizaciones populares en lucha. Entonces, generar intercambio económico real y concreto que permita dar trabajo a vecinos y vecinas, que tengan un sueldo mínimo al mes, pero además que permita intercambiar a precio justo entre distintas militantes de organizaciones populares y que fortalezca el trabajo de las organizaciones populares. A eso le llamamos economía para el poder popular. Y eso también se viene potente, porque en muchos lugares se están levantando, después de la revuelta y de la pandemia, lo que antiguamente le llamábamos los comprando juntos. Entonces existen hoy día estos eh, como redes de abastecimiento, se les llama hoy. Hay un resurgimiento de ideas cooperativistas, hay experiencias de economías populares de diverso tipo, en fin, hay autogestión que hacen organizaciones. Bueno, eso tenemos que irlo articulando. Entonces, articulemos la lucha autónoma por la vivienda, articulemos la lucha ideológica de educación popular o de medios de comunicación populares, y articulemos el tema de las redes de economía para el poder popular. Eh, ahí ya tenemos, ahí ya tenemos para trabajar los próximos 10 años sin parar todos los días. Entonces, y pienso que eso va a ser posible después de diciembre, porque en estos 4 años, muchos de nuestros compañeros y compañeras más cercanos, desde la perspectiva nuestra, pesados como somos muy pesados, yo soy a veces demasiado pesado, nosotros decimos, se han perdido 4 valiosos años en las campañas de la prueba, en las campañas de la en contra, en la campaña del Boric o anti-Kass, como le quieran llamar, para que finalmente Boric esté haciendo lo mismo que habría hecho Kass, y para que finalmente hoy día nos quedemos con la misma constitución de Pinochet y Lago. O sea, nos ganaron, nos ganaron por falta de organización de los sectores populares y por falta de propuesta política de los sectores populares. Entonces ahora tenemos que tratar de avanzar. Ya, despejado el tema de lo electoral, de este cretinismo parlamentario que resurge en Chile cada cierto tiempo, después de diciembre, al menos en esos 3 temas logramos articularnos, pucha, qué potente sería lo que se podría ir generando de aquí a 2, 3, 4, 5 años más. Muchas gracias, Abner. Bien profundo el análisis, interesante. Nosotros también pensamos acá que hay que crear un movimiento popular. El que hay es demasiado pequeño, si es que existe, y está disgregado en diferentes luchas puntuales, digamos. Y eso también es lo que nos permite que un movimiento social irradie a otro, porque están basados en una idea o en un problema básico. Voy a pasarle ahora la palabra a Marlene y a Nelson para que también te puedan hacer preguntas o vean si hay preguntas en el chat. Marlene, por favor, adelante. Ahí estoy. Mira, voy a comentar primero lo que está en el chat. Mauricio Inarejo, en el chat de Facebook. Mauricio Inarejo dice, un fraternal saludo a las y los compañeros de debate público desde la región del Maule. Se valora el enorme esfuerzo que realizan para ayudar a la clase trabajadora en acceder al pensamiento crítico de otras y otros compañeros, que nos van sirviendo para ir avanzando en una conciencia política de clase. Y Roberto Córdoba dice, saludos al panel y especialmente al compañero Abner.
cómo avanzamos en el trabajo en el campo popular cuando en todos los sectores los patrones culturales dominantes son los neoliberales. ¿Qué valor le asigna a la reconstrucción de lo comunitario en el proceso de cambios al que aspiramos los antineoliberales? Esas son las preguntas que están en el Facebook. En YouTube no hay. Así es que, y mi pregunta sería, Abner habló de, o sea, que probablemente el plebiscito, este último, gane el en contra, porque la clase política, o sea, es decir, los que están gobernando se pusieron en esa posición. Pero yo tengo mis dudas, porque igual no sé qué tanta gente mueven por la desconfianza que hay. Recordemos la experiencia Milei tan reciente que para allá creo que podemos ir también. Es decir, ya todo este proceso de los 4 años nos da una pincelada y ahora lo que pasa, porque es una cuestión concertada esto de lo de la extrema derecha. En la propuesta constitucional se nota en lo que están gastando en dinero y en recursos para poder darle puntos al apruebo. Es preocupante también. Recordemos que el proceso pasado ganaron, ¿no? O sea, ese esfuerzo de mentiras y de gasto comunicacional, hubo triunfo ahí. Entonces, todo lo que nos ha estado conversando Abner, ¿da lo mismo ese resultado del plebiscito? ¿O hay más o menos dificultades dependiendo de cuál sea el famoso resultado? Eso sería por mi lado. Gracias, Marlene. Nelson. Creo que no, no tengo ninguna pregunta. Siempre la duda que uno tiene es en la organización popular. ¿Cómo llegamos a ella? Que era la pregunta de inicio que le iba a hacer a Abner, porque desde nosotros, los que nos organizamos o que estamos pendientes de los temas, estamos organizados y estamos haciendo cosas, pero hay mucha gente a la que no llegamos. Entonces, la estrategia es cómo llegar a esa gente, pero creo que me lo contestó con las 3 estrategias que plantea finalmente como de trabajo y que a mí me hacen mucho sentido, porque de alguna forma tenemos que salir de estas construcciones teóricas nuestras a trabajar con la realidad de las personas, porque hay mucha gente que está desconectada de esto, que como decía uno de nuestros invitados, está viviendo en un modelo neoliberal de individualismo, de competencia, y entonces no le interesa este cuento. O sea, aun cuando lo estén fregando con leyes que los ahogan o con, por ejemplo, no sé, la AFP, la salud, el Código del Trabajo, no les interesa mucho eso y prefieren seguir siendo abusados, pero tranquilos, y que no le muevan el canasto y que no lo fríen mucho. Entonces, y eso es una gran parte de la población porque nosotros conversamos y trabajamos respecto a las personas que están sensibilizadas. Pero respecto a las personas que no están sensibilizadas, yo te iba a hacer a cómo trabajar con las personas. Se te pierde el audio, Nelson. ¿Y ahí? Ahí sí, ¿Ahora? ahí sí, ahí sí. Ya. Porque las personas que están, ¿cómo trabajar con las personas que están insensibilizadas? Pero me diste la respuesta o yo me siento como me he interpretado en esto de no tanto como de olvidarse del plebiscito, porque de alguna forma va a ser una barrera más fácil o más difícil, pero sí empezar a trabajar con grupos que uno pueda empezar a permear, a capacitar, a despertar la conciencia ciudadana, la conciencia social, la conciencia de la clase trabajadora en esta población que la perdimos durante los últimos
en los años de la dictadura y se profundizó esa pérdida en los años de la concertación. Muchas gracias, Nelson. Sí, voy a leer también un saludo que hay desde Estocolmo, de Silvia Leiva, y un comentario y pregunta que hace Sergio Arcos. Dice, toda plataforma de lucha debe ser orientada claramente con una perspectiva de clase, eje central en la lucha contra la patronal y su sistema. ¿Cómo ve usted, compañero, a la clase trabajadora, por cierto, muy dispersa y desorganizada en este nuevo proceso ya iniciado? Esa es la pregunta que hace Sergio. Adelante, Anne, tienes harto material ahí para poder responder. Sí, bastante. Al menos voy a tratar de tocar los distintos temas, si no dar una respuesta muy contundente. A ver, lo primero es que efectivamente hay una hegemonía cultural, por lo tanto política, por lo tanto valórica, organizativa, etcétera. Hay una hegemonía cultural del neoliberalismo, eso no hay duda. Son 50 años que pasaron la planadora. Quienes trabajamos en el ámbito de la educación nos damos cuenta que esto es tan profundo que no solo afecta la forma que la gente tiene de pensar, sino que afecta las estructuras mentales. O sea, afecta el cómo la gente ve el mundo y cómo lo procesa y cómo lo entiende. Entonces es profundísimo, es una planadora. Entonces, efectivamente hay una hegemonía neoliberal tal, yo iría más allá de Roberto, a quien saludo, iría más allá porque afecta incluso a nuestros colectivos de las izquierdas. O sea, nos organizamos también nosotros y nosotras bajo lógicas neoliberales, muchas veces. O discutimos bajo lógicas neoliberales o trabajamos bajo lógicas neoliberales. O sea, es transversal. Estamos absolutamente todos y todas metidos dentro de esta planadora de la hegemonía cultural neoliberal. Por eso que siempre yo trato de decir de que el neoliberalismo en Chile ha logrado transformarse en sentido común. Aquí lo raro es organizarse. Aquí lo extraño es luchar contra la injusticia. Aquí lo raro es ser solidario, solidaria. Lo normal es lo que ya sabemos. Bueno, entonces eso sin ninguna duda. Ahora, entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo podemos entrarle en el marco de esa dificultad tan grande? En Inquietando trabajamos con dos conceptos que nos parecen fundamentales para ver hacia dónde apuntamos en lo estratégico, porque insisto que esto también pasa por dilucidar los niveles de alianzas, si son estratégicos, tácticos, coyunturales, pero apuntando a la estrategia que nosotros hemos más o menos pensado hasta ahora. Entonces nosotros decimos, el trabajo hoy día tiene que ser un trabajo muy de base, muy de calle, muy de cara a cara, no por las redes, no desde un partido, no desde la academia, no, ahí, en la calle, con los vecinos y vecinas, en el sindicato, con los compañeros y compañeras de trabajo, en fin, donde sea, es cara a cara. Y ahí instalando y trabajando en la concreta, no como una cosa abstracta, sino que en lo concreto, dos cuestiones. Uno, la comunidad valórica. Ninguna propuesta de izquierda, ninguna propuesta anticapitalista podrá ser exitosa nunca jamás si no parte de valores revolucionarios. Se necesita trabajar valores revolucionarios, valores comunitarios, valores solidarios como una cuestión básica, esencial, fundante. Porque acá no queremos personas a futuro corruptas, individualistas, que no sean compañeros, en fin. Lo que se necesita es que haya una cultura antagónica a la cultura neoliberal. Y eso se trabaja desde la comunidad. La comunidad, los que nos conocemos, los vecinos, las vecinas, el grupo chico, desde ahí. No importa que no lleguemos a las grandes masas todavía, pero partamos por algo. O sea, no, llevamos 50 años viendo por dónde empezamos. Entonces, empecemos por la comunidad inmediata, pero hay que construir esa comunidad valórica. Hay que construirla intencionadamente, hay que proponerse objetivos, hay que medir esos objetivos, en fin. Hay que crear criterios para medir. Y lo segundo, economía para el poder popular. O sea, ahora que nosotros descubrimos esto hace un par de años de la economía para el poder popular, que le estamos recién dando nombre y forma, pero cuando descubrimos esto, yo digo irónicamente, haciéndonos burla a nosotros y nosotras mismas, yo digo, la comunidad valórica es una bonita poesía, pero si la comunidad valórica no tiene de la manito proyectos económicos que permitan sobrevivir a la gente, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos de lucha, ¿de qué estamos hablando? Entonces, es la comunidad valórica de la mano con la economía para el poder popular. Entendiendo la economía para el poder popular como un ejercicio, como decía hace un rato, un ejercicio de cambio de modo de producción, de salirnos del capitalismo. Y eso en términos estratégicos
derivará sin ninguna duda al poder popular. Sin ninguna duda derivará al poder popular. Y al menos en mi organización, en lo estratégico, apuntamos a la idea del poder de los pueblos, el poder popular, como le queramos llamar. Luego, ¿cómo trabajamos con aquellas personas que no están en estas microcomunidades valóricas? ¿Cómo trabajamos con el grueso? Como decía Nelson, ¿cómo llegamos a estas masas insensibilizadas? Bueno, ahí hay que, una cuestión que es histórica, que es clásica, hay que identificar demandas economicistas. O sea, hay que partir por eso. O sea, objetivamente nuestros pueblos están, pero en la miseria, objetivamente. La pobreza en términos relativos en Chile es una cuestión terrible. La falta de vivienda, la falta de salud digna, la falta, en fin, ¿para qué vamos a mencionar el largo listado? Porque lo tenemos claro nosotros y al menos todos quienes salieron a la revuelta también. O sea, hay 4 millones de personas en Chile que tienen claro que hay una realidad de porquería en Chile. Bueno, esa realidad de porquería hay que identificar qué mueve a esas personas a organizarse o a movilizarse. Y lo que les mueve son cuestiones económicas puntuales, que le aprieta el zapato así concreto. Por eso que son en torno a no más FP o a la educación, o a la deuda habitacional, o a los allegados, porque son cuestiones economicistas concretas. Bueno, por ahí hay que partir. Pero esa lucha hay que politizarla de entrada. La vieja izquierda, la izquierda tradicionalista, lo que hacía era hacer que la lucha economicista avanzara a ritmo lento, no sé qué, que se fuera politizando como sola. No, 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 no. Acá lo que tenemos que hacer es crear desde partida, desde el inicio, medio de comunicación o comités de allegados o cooperativas con contenido revolucionario al tiro ya. O sea, con valores revolucionarios, con principios revolucionarios, con criterios revolucionarios, pensando en el cambio de modo de producción desde el inicio. Porque si no, esto va a derivar en acumular fuerza para los que siempre le hemos acumulado fuerza, para el reformismo, para el progresismo, etc. No, hay que acumular fuerzas para la revolución. Bueno, si alguien a eso le llama de clase, ok. Si otro le llama de otra manera, no importa. Yo le llamo autonomía o independencia. Pero tenemos que construir fuerza social, es decir, ligada a demandas economicistas, pero politizadas desde el inicio. No hay que separar lo político de lo social. La gente no se asusta, eso es mentira. La gente no se asusta cuando se le habla en un lenguaje claro, llano, transparente, no teórico, no académico. Porque llegan los súper teóricos a tratar de darle cátedra a la gente. No, si la gente cacha las cuestiones, pero hay que explicárselo o conversarlo en su idioma. Y lo que hay que lograr es que conecten algunas cosas que no conectan y más nada. A veces tienen hasta los análisis listos en sus cabezas. Lo que falta es como con quién me junto para hacer algo. Entonces, hay que apostar a eso. Entonces, ¿cómo llegamos? Identificando demandas economicistas, sociales, concretas, sectoriales, pero politizándolas desde el inicio. Ahora, sirve para aquello el apruebo-rechazo de los dos intentos de cambio de constitución. Sirve para esto que estoy planteando, el en contra o a favor de fin de año. Sirve para esto el votar contra CAS o no votar contra CAS. Sirve para esto incluso luchar por un cambio de constitución. No sirve. O sea, para todo lo que acabo de decir, esto pasa por el lado. No sirve, da lo mismo. Y miren, lo voy a poner de una manera bien brutal porque yo insisto que soy pesado. Eh, eh, para luchar en el tiempo de la dictadura militar no necesitamos cambiar la constitución de Pinochet primero para luchar. Luchábamos a pesar de la constitución de Pinochet. Para luchar contra la concertación en los años 90 no necesitamos tener leyes favorables a nosotros. Simplemente nos organizamos y luchamos. Bueno, hoy día para luchar no necesitamos una nueva constitución. O sea, cualquier constitución va a ser una constitución del Estado burgués para aplastar a los pueblos, cualquiera. Incluso la que iba a salir de la convención también era una constitución para aplastar a los pobres, para defender al Estado burgués. Recuerden que la propuesta de la convención constitucional no tocaba los tratados de libre comercio, no tocaba el régimen político, no, había una serie de cuestiones que no tocaba porque no podía tocarla, porque el sistema no quiere que las toquen, porque el modelo está armado de tal forma que busca protegerse incluso cuando propone cambios de constitución. Entonces, no nos afecta. Yo soy bien bruto para mis cosas, pero yo le diría a Marlene, si gana el plebiscito el a favor, a mí me da lo mismo y a la gente que está organizando las poblas le da lo mismo, porque están matando mapuche hoy día con esta constitución.
no con la constitución que podía aprobarse en diciembre. Hoy día están matando mapuche, hoy día están matando dirigentes sociales. Por estos días se conmemora la muerte de Alejandra en la quinta región. Eh, Hoy día están encarcelando y condenando a un montón de años a presos políticos mapuche, a presos políticos de la revuelta. Hoy día, con esta constitución del lago. Entonces, no, la verdad es que gane el aprobado o el en contra da un poco lo mismo, pero yo estoy bastante convencido que va a ganar el en contra. Porque todas las encuestas lo dicen, y las encuestas sí, por supuesto que es marketing y propaganda, pero bueno, en las encuestas por algo está dando paliza el en contra. La diferencia es más o menos brutal. Se habla de unos 20 puntos de diferencia, más o menos, a favor a favor del en contra. Eh, pero claro, si no pasara eso, da un poco lo mismo. En Argentina no ganó Massa, pero mira, ganó Milei, que es un pro Estados Unidos, es un pro sionista y es un ultraliberal. Perdió Massa, que es pro Estados Unidos, sionista y ultraneoliberal. O sea, los dos candidatos eran casi lo mismo, po, ¿cachai? Solo que Massa iba a dulcificar su discurso y que Milei es un desquiciado, que entonces él dice brutalidades, pero que tampoco las va a hacer todas, porque no va a poder. Entonces, la verdad es que por el lado de la institucionalidad no va la acumulación de fuerza. La acumulación de fuerza tiene que ir por el lado de la autonomía. Con autonomía del modo de producción capitalista, con autonomía del Estado burgués contra insurgentes, en el caso de Chile más encima, con autonomía de la estructura de partidos políticos que son todos funcionales al sistema, todo, porque están regidos por la ley del Estado burgués que busca salvarse a sí mismo y oprimir a los pueblos. O sea, ¿qué duda tenemos de aquello? Eh, eh, Olvidémonos del Estado que existió en los años 30, 40, 50, 60, olvidémonos de ese Estado. Ese Estado benefactor, ese Estado inclusivo, olvidémonos. Ese capitalismo no existe más ni en Chile ni en el mundo. Puede que vuelva a existir, pero hoy no está en ninguna parte, ni en Europa, ni en los países que fueron socialdemócratas. No hay. Entonces, no va por el lado de lo institucional, no es por el lado de los partidos, no es por el lado del sistema electoral, no es por el lado del Estado, no es por el lado del capitalismo, no, no, no. Tenemos que buscar formas por fuera de, y a eso le llamamos nosotros y nosotras poder popular, un poder de los pueblos, poder por fuera. Y entonces ahí lo institucional, mira, puede que afecte en lo anímico a la gente más organizada, pero al conjunto del pueblo va a ser lo mismo, la misma represión, las mismas políticas neoliberales, en fin. O sea, sin que haya sin que se apruebe la Constitución, Boricito y el PC están hoy día aprobando el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, po. Es que es importante buscar esa información, es súper importante porque se va a aprobar en enero. Y es con Boris, no es con la constitución de Kast, ni en un eventual gobierno de Kast, que también tiene muchas posibilidades de ganar en Chile, así como Milei. Boris le está entregando en bandeja el gobierno de Chile a Kast con todas las tonteras que hace todos los días, po. Entonces, no, pensamos que no va por ahí. Y lo último, que sí, Mauricio saludaba el trabajo de ustedes como medio de comunicación y es fundamental, fundamental, fundamental. O sea, si no cuidamos, si no trabajamos, si no nos esforzamos, si no ponemos voluntad en este tipo de medios de comunicación, es todo mucho más lento. Es todo mucho más lento porque hay un sistema económico y un modelo neoliberal que se protege con sus dispositivos de control mental, con sus dispositivos para instalar la hegemonía neoliberal. Y ahí están los medios de comunicación encabezando. Está también la religión, está también la familia, está también la escuela, en fin. Pero encabezando están los medios de comunicación. Los medios de comunicación no solo crean opinión, sino que los medios de comunicación le dicen a la gente qué pensar y cómo pensar. Qué pensar y cómo pensar. Y luego, más encima, le dicen, este es el pensamiento terminado, o sea, tenéis que repetirlo. Pero te enseñan cómo pensar de manera capitalista, de manera neoliberal. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer acá es fundamental. Eh, Nosotros impulsamos un medio de comunicación que se llama Revuelta TV, que está por Facebook, y desde Revuelta TV iniciamos un proceso de articulación con otros medios de comunicación que se llama Coordinadora de Medios Populares Francisca Sandoval,
Entonces, porque pensamos que hay que ir aglutinando medios de comunicación, hay que ir generando redes, hay que ir generando articulación para dar esta lucha ideológica contra esa hegemonía neoliberal que es real, que es absoluta, que es total, que nos afecta incluso a nosotros y nosotras, pero que tenemos toda la plena voluntad, pero toda la plena voluntad y en mayo tengo la certeza que podemos darle para adelante. Yo soy súper pesimista en el análisis, súper pesimista en el análisis, pero soy muy optimista en relación al futuro. En un grupo de chat que comentaba hace un poco, un compañero decía, el futuro está abierto y ese es el tema, el futuro está abierto. ¿Por qué? Porque la pugna de los bloques dentro de la sociedad, que son bloques antagónicos, está vigente, más vigente que nunca, la historia sigue adelante. Y entonces lo que tenemos que ver es cómo incidimos en la acumulación de fuerzas teórica, política y social en favor de nuestro pueblo. Y para eso, bueno, hay cabezas pensantes, hay organizaciones, hay gente dispuesta, seremos poco y poca, no importa, pero hay cómo salirle. Y va por el lado de lo comunitario, va por la base, va por la educación popular, va por la economía alternativa o antagónica al capitalismo, etc. Gracias, Abner. Solamente quisiera hacerte la última pregunta, porque cuando tú dices que da igual, ¿cierto?, que sea aprobada o rechazada esta Constitución, porque van a pasar las mismas cosas que están pasando. Pero no hay un análisis del trasfondo de la Constitución que se está presentando, es decir, a cuánta gente va a afectar si esto se aprueba. No hay un razonamiento respecto de ese ciudadano que no está al tanto de la política y que por A, B o C, ¿cierto?, vota apruebo, ponte tú, sin conocer el daño que ese apruebo le puede provocar. Más allá de que ya tenemos una constitución que es ilegítima, que es la de Pinochet, Lagos, no hay un análisis respecto de qué pasaría si se aprueba esto, es decir, en la perspectiva de cuánta gente va a ser perjudicada si esta constitución se aprueba. No hay un análisis al respecto de eso como para decir que da igual. Yo creo que, y en mi punto, mi opinión, es que nos da igual, desgraciadamente, porque al momento en que la gente que hoy está oprimida va a ser mucho más oprimida después de esta constitución, me parece que es un retroceso. Y en ese sentido, desgraciadamente, los poderes están llevando a votar por un mal menor. Entendemos que es un mal menor, pero creo que no, nos da igual el hecho de que se apruebe o se rechace esta constitución. Yo estoy evidentemente por el rechazo, pero también teniendo la perspectiva, ¿cierto?, de que hay que organizarse, hay que trabajar, el horizonte, como dices tú, está abierto, hay muchas posibilidades de unión, de cambio, porque estas son las crisis que realmente deberían remecernos y hacernos coincidir en los puntos fundamentales para hacer un cambio estructural de este país. Pero creo que al sentir que hay gente que va a ser totalmente afectada por esta constitución nueva, yo me debo posicionar en un punto. Independientemente de mi ideología, o de lo que yo opine, o de mis valores, o de ser muy ético, que hay gente que dice que por ética no va a votar, yo lo veo desde ese punto de vista. Es decir, si hay gente que va a ser realmente perjudicada, más todavía de lo que está hoy en día, yo evidentemente rechazo el texto y no me estaría dando igual qué es lo que pase con la Constitución. Dime, disculpa que interrumpa. Hay otra pregunta en el Facebook. ¿La comentas tú, o sea, la cuentas tú, o la lees tú, o la leo yo? Ya, se lo leo yo enseguida a Abner. Y esta es la pregunta que está en el chat de Abner, de Antonio Rojas Espinosa. Dice: hola Abner, me energiza tu convicción. ¿El modelo chino hoy es respuesta al anhelo de la mentalidad neoliberal del chileno? Entre paréntesis, hoy aspira chileno a un buen plan de ISAPRES, juntar lucas para la FP, una casa básica en una villa con nombre Altos de Pincoya, por ejemplo, un colegio que tire la gorra al aire el día de la licenciatura, etc. Esa es la pregunta que está ahí de Antonio Rojas. Disculpa, él encabeza diciendo el modelo chino.
Sí, es como una pregunta, dice, ¿el modelo chino hoy es respuesta al anhelo de la mentalidad neoliberal del chileno? Ok. Bueno, ahí yo he estado planteando bastante en los últimos años en esto de que hay cosas que dan un poco lo mismo para lo que tenemos que hacer, eh, o para lo que pensamos nosotros que deberíamos hacer. Y ahí está también esto de los grandes bloques económicos a nivel mundial. Eh, Hay muchos compañeros y compañeras desde la izquierda o desde las izquierdas que defienden a los BRICS, por ejemplo, y plantean de que los BRICS son una muy buena alternativa frente al capitalismo yanqui o anglosajón. Yo estoy en absoluto desacuerdo con aquello. Eh, Tanto los BRICS como los G7, por poner un contrapunto, son igual de extractivistas, son igual de depredadores del medio ambiente, son igual de acumuladores de riqueza en función de, o sea, para unos pocos bolsillos, son igual de capitalistas en definitiva. El modelo chino, ruso o de los BRICS en general, o de los BRIC más, como sea que les llamemos, es un modelo capitalista. Lo que pasa es que nos obnubilamos muchas veces porque hemos vivido bajo el dominio absoluto del poder imperial de Estados Unidos, con una hegemonía total, una hegemonía única, y entonces cuando se nos muestra como alternativa una multipolaridad, una hegemonía diversificada, nos ponemos contentos y contentas. Pero a mí me da lo mismo que me oprima uno que me opriman 10. Me da lo mismo. O sea, lo que los pueblos de Latinoamérica tenemos que pelear es terminar con el capitalismo. No tenemos que hacerle el juego fácil a los BRIC. Los BRIC nos van a venir a explotar y dominar de la misma manera. Ya lo estamos viendo con el tema del litio. Toda la confrontación que hay entre las mineras canadienses y las mineras chinas, o las mineras australianas y las mineras chinas, tiene que ver con que el litio es una fuente de riqueza para el capitalismo del BRIC o del G7, da lo mismo. Entonces, claro, en ese sentido, el modelo chino es una buena opción para el chileno, chilena neoliberal, por supuesto. Claro, el que ya está acostumbrado a este neoliberalismo, seguramente el modelo chino le va a hacer una vida un poco más amable. Recordemos que el modelo de los BRIC o el modelo chino no busca pasar por encima y dominar absolutamente la cultura de los pueblos, respeta un poco la autonomía hasta ahora, de los estados nacionales, en fin, es amable la ruta de la seda, es amable con los gobiernos o los estados por donde pasa la ruta de la seda. Pero eso no va a durar para siempre, pues eso es, eso es mientras caemos en la trampa nomás. Pues ya vamos a ver las pugnas que vamos a tener en el sur de Chile cuando las empresas chinas empiecen a apropiarse de las forestales, empiecen a apropiarse de las mineras, de las centrales hidroeléctricas de vaso, etcétera, etcétera. Ya hay conflictos con empresas chinas, o sea, no es algo nuevo. Entonces, claro, para el chileno chilena medio sumergido en la cultura neoliberal, sí, pues los chinos les resulta atractivo. Lo ven como de izquierda, lo siguen viendo como de izquierda. Para alguien que tenga una mediana claridad política, no debiese ser, no debiese ser. Eh, Tanto el capitalismo de los BRIC como el capitalismo del G7 es capitalismo igual, más humano, menos humano, o el capitalismo de los países europeos. O sea, ¿qué es lo que nos están vendiendo en el tratado, en la renovación del tratado con la Unión Económica Europea? Nos están vendiendo un capitalismo verde. Las empresas europeas se sitúan como empresas que están por la transformación energética, por salir de la matriz energética del petróleo y del gas y de la benzina, en fin, y asumir la matriz de la electricidad. Pero eso requiere litio, extractivismo. Eso requiere tierras raras. Eso requiere pasar por encima de las culturas donde están esas riquezas naturales, etcétera. Entonces, no hay alternativa allí, como tampoco la veo en este juego entre lo que fue la derecha y la concertación, o como tampoco la veo entre la derecha más la concertación versus PC Frente Amplio, no la veo. O la constitución de Pinochet o la de Lagos, o la constitución de Lagos versus la constitución de la convención, o la convención versus la constitución, o la constitución versus que nos mantengamos con la misma de Pinochet. No lo veo. No lo veo porque todas las constituciones siguen siendo anticapitalistas y el daño, en eso coincido con Jaime, el daño es no unas pocas personas, el daño es al pueblo en su conjunto, a los pueblos en su conjunto, pero el daño ya está hecho.
El daño ya está hecho con la implantación del neoliberalismo, con la constitución contrainsurgente de Pinochet, que la repite Lago, que la repite la convención. La convención hizo una propuesta de constitución que igual era capitalista, neoliberal, represiva, contrainsurgente, bla, 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 y que hoy día está en la constitución. Lo que pasa es que Milei o Kast son brutos, son así como sin filtro. ¿Ah? Pero es lo mismo, po. O sea, esta misma discusión la tuvimos para el plebiscito, no digo en este panel, que me refiero que esta misma discusión se dio en sectores populares organizados de si votar o no votar para la elección de Boris, po. Y muchos compañeros y compañeras fueron a votar por Boris para que no ganara Kast. Y yo digo, ¿y para qué? Para que Boris aprobara el TPP-11, para que Boris aprobara ahora, impulsara la aprobación del acuerdo con la Unión Económica Europea, para que Boris implementara el estado de excepción constitucional permanente a esta altura en el Gualmapu. Para eso. Para que Boric hoy día estuviera gobernando para el empresariado y fundamentalmente para las mineras canadienses. Para eso. Entonces, ojo, creo que ya es tiempo de salir del mal menor. O sea, si se aprueba la Constitución, si se aprueba la Constitución en diciembre, ¿saben quiénes se van a ver afectados? Aquellos grupos o partidos que quieren seguir haciendo cambios por dentro del sistema. Evidentemente, por dentro del sistema se estrecha y a lo mejor hasta saltan para afuera. O sea, no van a poder crear partidos de izquierda, aunque sea reformistas, no van a poder hacer propuestas muy puntúas dentro del sistema. Entonces, una constitución sí, te cierra, pero la lucha del pueblo es por fuera, po. O sea, la lucha real de los pueblos, no, la revuelta no estaba enmarcada en los partidos, en el marco de un cambio constitucional. La revuelta fue expresión genuina de la emocionalidad frustrada, de la rabia, del enojo de nuestro pueblo. Entonces, cuando eso pase, eso no le pide permiso a tal o cual constitución, a tal o cual ley, a tal o cual partido. Eso pasa, eso pasa. Debiésemos estar preocupados y preocupadas en un 99%, cómo nos preparamos para aquello, cómo creamos las condiciones organizativas, teóricas, políticas, de alianza, etcétera, para aquello. Porque Chile puede estar expuesto a un montón de revueltas y todas van a ser igual de efímeras que la revuelta del 2019, mientras no logremos zafarnos del tema institucional y crear organización y crear teoría por fuera del sistema. Entonces, sin duda que no es lo mismo la propuesta constitucional de la convención que la actual, sin duda, pero ambas eran capitalistas, ambas eran neoliberales, ambas eran contrainsurgentes. Igual que la de Pinochet. Sí, evidentemente. Gracias, Albert. Estamos llegando ya al fin del programa. Les voy a dar un par de minutos para los cierres. Parto contigo, Marlene. Sí, yo entiendo, Abner, es decir, voy a aprovechar el cierre para seguir una pequeña contrapunto. Entiendo que la lucha debe ser por fuera, es decir, el ambiente institucionalizado está tan contaminado y está tan corrupto que a los pueblos no le queda más que organizarse por fuera para poder hacer frente. O sea, desde ese punto de vista lo veo súper claro, pero la lucha de los pueblos por fuera nunca ha sido realmente, porque si no, no estaríamos en la situación en que estamos. Es decir, no hay mucha conciencia, me parece a mí, del pueblo, del poder que tiene, o de los pueblos, de los poderes que tiene, del poder que tiene y de unirse en la lucha común. Es decir, lamentablemente esa falta de conciencia es la que retarda cualquier posibilidad o impide hasta ahora cualquier posibilidad de salida. Opino como tú que no es cambiar un imperio por otro, no solo una cuestión del capitalismo, sino que no es cambiar un imperio por otro, porque podría haber otro sistema económico, pero si también va a haber opresión y va a haber los países como los nuestros, si Chile va a seguir oprimido por quien sea, tampoco es la idea. Por eso creo que sí es importante una salida popular, pero una salida popular no solo para Chile, sino que para Latinoamérica, porque Chile es muy poco, muy pequeño, muy poca fuerza como para enfrentar una cuestión que es global y que por más que está en crisis, ahora está peleando para salir de la crisis
pero no para salir no para arrepentirse ni volcar el camino. Entonces, desde ese punto de vista es todavía, bueno, hay mucho que reflexionar al respecto. Pero me ha parecido súper interesante tu presentación de hoy día, la agradezco. Agradezco también la presencia del público y las preguntas que te hicieron. Y yo creo que no va a ser la última vez que estemos juntos acá en el panel. Así que muchas gracias, Abner, por haber estado acá. Gracias, Marlene. Nelson. Encuentro razonable. Creo que es lo que me hacía siempre ruido y me asumo como uno de los que teoriza en esto y no logra poder conectarse con la gente común, con la gente que está sufriendo, con la gente que es la que definitivamente sufre más la imposición de estos modelos, vengan de donde vengan. Y siempre, como te decía, me hacía ruido esta parte de salir de esta nube nuestra de personas que nos entendemos y que estamos participando y cómo llegar a los que no participan. Y creo que de los que tú, de las dos o tres cosas que tú propusiste, es una posibilidad de aquí a un tiempo más de poder volver, de poder empoderar y empoderarnos con la gente de que sí pueden haber un poder económico colectivo, cooperativista, que se oponga a este modelo, ni siquiera que se oponga a este modelo, que sea una alternativa válida y que le haga sentido a la gente. Y sí que la gente a través de estos, por ejemplo, de vivienda, siente que se puede organizar por fuera del Estado para poder lograr sus cosas y entonces poder un poco trabajar y lograr que la gente haga un ejercicio de sus derechos con mayor autonomía de la que ahora el Estado o estos gobiernos le prestan para jugar un poco a ser democrático. Así que gracias, Abner, por participar con nosotros y espero que tengamos un próximo encuentro luego. Muchas gracias, Nelson. Abner, un par de minutos para tu cierre y despedida. Muchísimas gracias por la invitación. Eso es lo principal y fundamental. Y siempre disponible para este tipo de conversaciones. Y quisiera cerrar con una invitación. Quiero invitar a todos quienes están escuchando, porque del 7 al 14 de enero, del 7 al 14 de enero del 2024, vamos a desarrollar la escuela de verano número 23 con Inquietando desde el Margen. Llevamos más de 20 escuelas de verano y del 7 al 14 de enero vamos a hacer la número 23, si no me equivoco. Va a ser presencial y online. Entonces, quienes no puedan estar presencial pueden seguir por las redes de la escuela. Y quienes asistan presencial, lo más probable es que sea en una toma de un comité de allegados y allegadas que hay en Maipú, que tiene 8 años de vida, donde hay una experiencia de autoorganización muy interesante, muy avanzada. Entonces, invito a todos quienes puedan participar presencial a que se organicen para viajar a Santiago y pasar la semana completita con nosotros y nosotras ahí en Maipú. Los temas de la escuela van a ser precisamente un poco los que hemos tocado, ¿ah? Van a ser economía para el poder popular, el tema de la comunidad valórica, el tema del internacionalismo o al menos latinoamericanismo que mencionaba Marlene, porque por ejemplo en esto de la escuela hemos estado invitando cada vez más organizaciones de Latinoamérica y compañeros académicos de Latinoamérica, académicas de Latinoamérica, y el tema de la economía para el poder popular también la estamos pensando a nivel latinoamericano. La idea es partir en Chile con intercambio entre comunidades mapuche en resistencia y organizaciones populares urbanas, pero estamos en contacto hace más de un año también con algunas cooperativas de Argentina, iniciando lazos con Paraguay, con Perú,
porque la idea es que esto sea a nivel latinoamericano. O sea, efectivamente, si solo lo pensamos por acá no es posible. Y nuestros hermanos de Argentina, hermanas de Argentina, de Perú, de Paraguay, etcétera, tienen problemas muy similares a los nuestros. El tema de las comunicaciones también lo estamos pensando en conjunto con una cooperativa de medios de comunicación argentina, porque pretendemos en el mediano plazo crear una plataforma de comunicaciones populares que llegue a varios países. Entonces, hemos venido trabajando también en redes con organizaciones hermanas de populares, autónomas, no los partidos clásicos ni tradicionalistas, de otros países. Así es que con esa invitación quisiera cerrar. Del domingo 7 de enero al domingo 14 de enero del 2024, la Escuela de Verano Ernesto Guevara. Muchas gracias, Abner. Hemos tenido hoy día un gran programa sobre movimientos sociales y políticos. Hemos revisado los conceptos del estallido, hemos trabajado también los temas internacionales, ver si los BRICS son o no una diferencia respecto del capitalismo que estamos viviendo hoy día de parte de Estados Unidos. Hemos tenido la visión de Abner sobre los movimientos sociales, sobre esa atomización que hay en los movimientos, sobre las demandas y sobre las soluciones. Acaba de presentar acá tres ejes de trabajo que son fundamentales para poder superar este capitalismo que nos ahoga. Así que muy agradecido, Abner, por la visita de hoy día. Te dejamos invitado para un próximo programa y nos despedimos, no sin antes decir que el debate público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuche, con todos los presos políticos de la revuelta, con toda la gente que ha perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, con toda la gente que ha sufrido atropello de sus derechos humanos, con todas las víctimas de la dictadura, evidentemente. Nos vemos el día lunes a las 21 horas. Muchas gracias, muy buenas noches, que estén bien. Chao, chao. Gracias, compas.